Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar esta segunda parte que habíamos visto de las enfermedades infecciosas. Habíamos visto toda la parte de patología primero y ahora vamos a ver todos los medicamentos que se utilizan en esas patologías. O sea que volvemos a los 4 microorganismos que veníamos trabajando la clase pasada. Bacterias, virus, parásitos y hongos, ¿sí? Vamos a ir viendo. Vamos primero al tema de la definición en general. Cuando hablamos de antimicrobiano, es lo que va a tratar de matar o detener cualquier microbio, ¿sí? Son un grupo de sustancias que se emplean para matar o inhibir el crecimiento de distintos microorganismos. Las bacterias, los virus, parásitos y hongos. Los antimicrobianos entonces van a ser específicos para cada uno de esos. Cuando hablamos de un antibiótico, se refiere exclusivamente para las bacterias. Entonces, cuando hablamos de una gripe, no se utilizan antibióticos, ¿sí? Se utilizan en el caso de un estado gripal, si hay algún síntoma que me esté indicando que también, además de la gripe, hay una bacteria dando vuelta. Por ejemplo, una bronquitis, por ejemplo, una otitis, una faringitis, ¿sí? En esos casos sí estamos hablando de que hay una infección y necesita antibióticos. De lo contrario, no se debe utilizar antibióticos. Cuando hablamos de los antivirales, van a ser para algunos virus. No todos los virus tienen tratamiento. Ustedes ven ahora con la pandemia del COVID, por ejemplo, no hay una medicación para el COVID. Lo que sí hay, digamos, es como para tratar los síntomas que va presentando la infección del COVID. Pero, por ejemplo, la última pandemia que habíamos tenido antes de esta era la de la gripe porcina, y en ese caso sí había un antiviral que se utilizaba y que bloqueaba la infección del virus a las células, ¿sí? La droga es el oseltamivir. Así que ahí había sí drogas específicas. No todas entonces las enfermedades virales van a tener un medicamento disponible. Antiparasitarios hablamos cuando nos referimos a aquella medicación que se utiliza para matar los parásitos, y los antimicóticos para todo lo que sean los hongos, ¿sí? De micóticos viene de micos, que es hongo. Así que bueno, esto es, digamos, como para que a ustedes les quede claro. ¿Por qué? Porque me contestan mal en el examen. Si yo le pongo que una infección bacteriana se trata con un antiparasitario, y no, ¿sí? O sea, busquen, grábense bien, digamos, que cada uno de estos grupos de medicamentos van a ser para un grupo específico de microorganismos. Y me contestan mal, no sé si por apurado o lo que sea, pero me contestan mal. Habíamos visto esta imagen la clase pasada de distintas clasificaciones de bacterias, habíamos visto que se las clasificaba por sus formas, cocos si son redonditas, bacilos si son alargadas, estafilococos, estreptococos, eso tiene que ver, digo, estrepto es cadena, estafilo es como racimo de uva, todos se van a denominar en forma semejante. Vamos a ver que algunos tienen esos cilios que son como pelitos que se les ayudan a moverse, por lo tanto se pueden mover en medios líquidos, ¿sí? Entonces se pueden mover a través de, supónganse, tanto en un agua estancada como en la sangre misma, ¿sí? Recuerden que las bacterias pueden estar dentro y fuera del ser humano o de los animales. Los vibrios serán también alargaditos, pero con una forma, digamos, más curvada. Y habíamos visto que en algunos casos se podían dar estos de las esporas resistentes que les permitían sobrevivir a bajas temperaturas, a elevadas temperaturas, a medios muy ácidos, ¿sí? Entonces encontramos bacterias que son ácido resistentes, y algunas de esas son las que se instalan justamente en el estómago y forman las úlceras. ¿Estamos? Más o menos, eso era lo que habíamos visto. Vamos a ver entonces los que son los antibióticos. Los que se van a utilizar en estos casos
se utilizan justamente para estas infecciones bacterianas, aquellas que están producidas por bacterias. Lo vamos a clasificar según el tipo de acción y el poder de acción. El tipo de acción puede ser de bajo espectro o de amplio espectro. Ustedes van a escuchar mucho que se habla con algún antibiótico, por ejemplo, se dice es un antibiótico de amplio espectro. Bueno, ¿a qué se refiere cuando dice eso? Es de amplio espectro cuando pueden atacar a varios tipos de bacterias. ¿Sí? A eso se refiere con amplio espectro. Tiene como un campo de acción más grande. A veces se utiliza eso para acelerar los tiempos, en los casos, por ejemplo, que, bueno, no sé cuál es la bacteria que le está causando la infección, pero le doy un antibiótico de amplio espectro para asegurarme que esté dentro de ese rango. Cuando hablamos de espectro reducido o de bajo espectro, son aquellas que van a ir, aquellos antibióticos que van a atacar a una bacteria en específico. En este caso, normalmente se utilizan este tipo de antibióticos cuando yo ya pude identificar, hay análisis bioquímicos para poder identificar cuál es la bacteria que está atacando, entonces voy puntualmente a esa bacteria. Siempre los de amplio espectro van a tener más efectividad porque son amplios, digamos, pero también van a causar más daño, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a barrer con todo. Supónganse que tomo un amplio espectro para una faringitis, ¿sí? La garganta. Es un amplio espectro que me va a matar la flora intestinal, por ejemplo. Me puede matar la flora vaginal. Entonces, la resequedad, la colitis y todo lo que viene después de un tratamiento con antibiótico amplio espectro va a ser un efecto dañino, ¿sí? En ese momento. Así que tengan en cuenta eso, cuanto más amplio sea el espectro, más daño va a ir generando en el organismo también. Cuando hablamos de poder de acción, ¿sí? Se va a dividir en bactericidas y bacteriostáticos. Y fíjense lo que dice la palabra. Bactericida, terminación sida significa muerte. En bactericida estamos hablando de medicamentos que se utilizan para matar la bacteria, ¿sí? Directamente la van a matar. Y cuando hablamos de bacteriostáticos, la palabra estático, quedarse quieto, ¿sí? La idea es bloquear el movimiento, bloquear la multiplicación de esa bacteria, entonces la bacteria termina su ciclo vital, muere y no tiene descendencia, por ejemplo. ¿Sí? Siempre recuerden que las bacterias son de una multiplicación muy rápida, por eso se suelen utilizar las bacterias para las vacunas y demás, justamente porque se aprovecha esa propiedad que tiene de multiplicarse rápidamente, como los hongos también. Bueno, entonces, según el tipo de acción, bajo o amplio espectro, y según el poder de acción, bactericidas o bacteriostáticos. ¿Sí? Esas son definiciones que ustedes van a encontrar mucho en los prospectos. Entonces, la idea es que ustedes entiendan qué dice un prospecto cuando lo leen. Uy, ¿qué pasó con eso? A ver, le voy a silenciar para que no haya problema. Ahí está. Bueno, vamos al siguiente. ¿Se acuerdan de los virus que vimos en la clase pasada? Habíamos visto que también tenían distintas formas, algunos eran de esa forma helicoidal, otro poliedro, muchas caras significa eso, como el adenovirus que vimos que es uno de la gripe, esféricos, que son la gran mayoría, y encima los esféricos suelen ser los más malos. ¿Sí? El coronavirus ahora, por ejemplo, es un esférico también. Y el tema de los complejos, un bacteriógrafo, es un virus que ataca a las bacterias, no es que le ataca al ser humano o a la bacteria humana o animal, sino que a la célula, perdón, humana o animal, sino que va a atacar, tiene predilección por una bacteria. El tema es que cuando nos infecta a nosotros una bacteria que ya tiene un virus, se va complicando la misma situación.
A esto se le llaman complejos, virus complejos o bacteriógrafos. Bueno, en los antivirales vamos a tener una característica muy particular. Esto siempre se van a mantener, digamos, recuerden que los virus no son organismos vivos, sí o sí necesitan, tienen material genético, pero necesitan estar en contacto con una célula viva para poder multiplicarse y así continuar, ¿sí? Si yo lo aíslo, si yo no dejo que tenga contacto con otro organismo sano, con otra célula sana, el virus se autolimita y muere, ¿sí? O sea, solito no puede sobrevivir. Si ustedes ponen un virus solito en el medio ambiente, muere, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. Fíjense que hasta el COVID se hablaba de determinado tiempo que duraba el virus del COVID en las mesadas, en el piso, ¿sí? En aquellos lugares donde estaba contaminado. Así que siempre los virus solitos van a morir, van a terminar su ciclo y mueren. Bueno, entonces estos antivirales se van a utilizar en algunos casos, no en todos, ¿sí? Hay muchos virus que todavía no tenemos un tratamiento. Bueno, ahí fíjense, está el mecanismo, cómo interactúa. El virus va a penetrar la célula, ese gráfico viene a representar una célula, y ese ovoide se llama esa forma de alargado, como una pelota de rugby. En este caso está representando la célula, y adentro ustedes van a ver uno más chico, ¿sí? Que está representando el núcleo de esa célula. Adentro del núcleo de la célula nosotros tenemos el material genético, ¿sí? Porque somos, habíamos visto al principio de la clase pasada, esa clasificación, ¿sí? Que nosotros teníamos núcleo. Las bacterias no, las bacterias estaban todos mezclados el ADN en toda la bacteria. Bueno, en este caso ingresa a la célula, va a ingresar a ese núcleo donde está el material genético de la célula, y ahí va a lograr multiplicarse. Por supuesto, la multiplicación también de uno salen varios, ¿sí? Entonces ustedes ven ahí que entra un virus y van a salir varios. Por eso siempre los contagios son exponenciales. ¿Qué quiere decir? De uno se van a ir multiplicando cada vez más, ¿sí? Esa es la idea de cualquier virus, bacterias, cualquiera de estos microorganismos. Una vez que se liberan, esa célula se rompe, salen esos virus nuevos y van a infectar todo lo que esté cerca, ¿sí? O sea, continuamente van repitiendo esto. Cuando hablamos de los tipos de lombrices, también habíamos visto que había en formas de huevos, habíamos visto que algunos eran pequeñitos, otros eran más alargados, podían haber algunas que eran sumamente largas, como la lombriz solitaria. Las ascaris son lombrices redondas, ¿sí? Redondas en el sentido que son así como una lombriz, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver, imaginar. Los oxiuros son igual, pero más pequeñitos. En cambio, la lombriz solitaria no es de esa forma tubo, sino que es achatada, como un fideo casero, ¿sí? Un fideo tallarín, para que ustedes se lo puedan imaginar. Bueno, la característica que tienen también esos parásitos, que también pueden estar en forma de huevo o de quíster. En forma de huevo o de quíster pueden sobrevivir mucho tiempo en lugares muy peligrosos o muy agresivos para él. La lombriz no. Si ustedes tiran una lombriz, ¿sí? de estas que son internas, la tiran afuera, las inclemencias, tengo algo en las inclemencias del tiempo, ¿sí? El calor, lo que sea, lo va a matar. En cambio, un quíster puede estar y perdurar durante mucho tiempo. Un quíster, por ejemplo, de lombriz en la tierra, ¿sí? Como para que ustedes tengan en cuenta, digamos, que a veces un alimento, ¿sí? Comer con las manos sucias, las uñas sucias, también puede ser una manera de contagiarnos. A veces también se pueden dar por manos no lavadas en una persona que tenga
parásitos, y esto le va a dar asco seguramente cuando lo diga, pero está probado que uno de los lugares más sucios, ¿sí?, es justamente en los bares, los lugares donde ponen los manís y demás. ¿Por qué? Porque está probado que no toda la gente que va al baño, que incluso hace caca, se lava la mano correctamente. Entonces muchas veces pueden venir esos quistes que yo no los voy a ver en la mano, bajo las uñas, y mete esa mano ahí en las, ¿cómo se llama?, en los manís y demás, y esa es una de las maneras más fáciles de contagiarse. Es sumamente fácil de contagiarse, por eso normalmente cuando uno en la familia tiene, lo tienen todos. Así que el tratamiento siempre lo van a sufrir todos. Afortunadamente no es difícil, suelen ser una o dos rondas de medicamentos para toda la familia, pero no tiene, digamos, mayor problema. No son inyectables ni nada por el estilo. Bueno, también eso es importante, que no hablamos la clase pasada, pero ahora me acuerdo como para poder refrescarles, el tema de los animales que estén también vacunados y desparasitados. Si bien hay una gran cantidad de parásitos que tienen los animales que no pasan al ser humano, sí pueden hacer en algunos casos excepcionales estos traspasos y lograr alguna infección en el ser humano. Lo vimos en la clase pasada, por ejemplo, con la garrapata y demás, pero también hay otros parásitos para lo que la medicina humana no está preparada. Y entonces en esos casos, cuando se presentan algún parásito exclusivo de los animales, se tiene que recurrir a la medicina veterinaria justamente para poder solucionar la situación. Me ha pasado, me ha tocado un paciente, una criatura que tenía un parásito que no había medicación humana y se tuvo que recurrir justamente a la medicina veterinaria. Por eso me acordé ahora como para poder decirles. ¿Cómo se previene eso? Con los animales correctamente vacunados, desparasitados y vacunados, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando hablamos de niños que no tienen por ahí mucho manejo de la limpieza, ustedes van a ver que hay muchas personas que comparten alimentos con los perros, comen un helado, yo vi comiendo helado, ¿sí? ¿Cómo se llama? El palito, come uno, pues come el otro, ¿sí? La persona con el animal. Entonces, si los animales no están en unas condiciones óptimas, también le pueden transmitir enfermedades al ser humano. Bueno, así que en general esto era lo que habíamos visto de los tipos de parásitos. Estos eran los parásitos internos, pero también hay parásitos del exterior, ¿sí? Los ectoparásitos, ¿sí? Esos son, tengan en cuenta, porque hay preguntas que tienen que ver con los parásitos, y los parásitos pueden ser internos y externos, ¿sí? En el material le dice que los parásitos, porque se refiere exclusivamente a los internos, son exclusivamente internos, ¿sí? Pero pueden ser ambos. Bueno, vamos a los antiparasitarios, la medicación que se utiliza en estos casos. Dice, se emplean en el tratamiento de las infecciones parasitarias, es decir, que aquellos que están producidas por parásitos. Vamos a ver, dice, vamos a ver la clasificación. Dentro de la clasificación lo van a hacer según la parasitosis, el tipo de parasitosis que actúan, según el estadio del parásito que van a matar, o sea, el estado de la edad del parásito, por decirlo, y también, digamos, otro tipo de subdivisión que tiene que ver ya con los tipos específicos de parásitos. Vamos primero al tipo de parasitosis. Según el tipo, que habíamos visto que había parásitos internos y externos, ¿sí? Cuando hablamos de externos, se refiere a los ectoparasiticidas, parasiticidas. Ecto, recuerden que era ectoparásitos los que estaban en el exterior. Los parásitos pueden estar en cualquier lado, ¿sí? Sobre todo en su forma de larva, recuerden. Los internos, endoparasiticidas, ¿sí? Sidas, terminación sidas, recuerden que era asesinar, ¿sí? Por eso homicida, femicida, toda la terminación sida es asesinar.
y hay algunos que son externos e internos, se pueden utilizar para los dos, y esos son los endectocidas, ¿sí? Según el estadio del parásito, vamos a tener ovicidas, si matan los huevos, vamos a tener larvicidas, si matan las larvas, que son recién cuando salen del huevo, son los bebés, ¿sí? Y adulticidas, si son los que matan de grande. Normalmente se hacen en 2 ciclos de tratamiento. ¿Por qué? Porque en el primer ciclo mato las larvas y los parásitos adultos, ¿sí? Pero los huevos van a sobrevivir. Entonces, dejo que esos huevos vuelvan a nacer, ¿sí? Cumplan su ciclo y nazcan. Entonces, a la semana o a los 15 días, dependiendo de la medicación que sea, nuevamente se repite el tratamiento, ¿sí? Entonces, esta idea es matar a esos parásitos que recién nacieron. Esto es importante, si no, no terminamos nunca con el parásito, porque siempre sobreviven algunos huevos. Bueno, habíamos dicho que también había una subdivisión que tenía que ver con el tipo, ¿sí?, de parásito que sea. Por un lado tenemos los antiprotozoarios. Los protozoarios son los más pequeños, ¿sí? Entonces esto va a ser medicación que va a atacar a estos, los más tranquilitos, los más pequeñitos. Y después están los antihelmínticos. Si ustedes recuerdan el dibujito, los helmintos son los que ahí figuran como ascaris, son los gusanos, ¿sí? Los helmínticos tenemos 3 tipos: antinematodes, anticestodes y antitrematodes. O sea, esas son la medicación que se utiliza. O sea, nematodes es una clase, cestodes es otra y trematodes es la tercera. Esto tiene que ver con las características de la forma de esa larva, ¿sí? Cuando hablamos de hongos, habíamos visto que también había distintos tipos, distintas enfermedades relacionadas con hongos. Podíamos encontrar hongos en cualquier lugar, en cualquier parte del cuerpo. Habíamos visto que los hongos podían invadir los tejidos, eso es importante para el examen. Pueden estar en la superficie, pero también pueden invadir y llegar hasta los huesos, ¿sí? Como para que ustedes sepan que a veces, cuando arriba se solucionó, el problema puede seguir estando en el interior. Normalmente son tratamientos largos, sobre todo los hongos debajo de la uña del pie, requieren mucho tratamiento, mucho tiempo de tomar medicación para que le llegue debajo de la uña a través de la sangre, y de tratamientos desde afuera, en una forma tópica, ¿sí? Normalmente duran varios meses, incluyendo puede pasar más de un año. Bueno, esto era lo que habíamos visto, que era altamente contagioso, que siempre en lugares públicos traten de entrar con ojotas. Ahora que empezamos la época de la pileta, a baños públicos siempre vayan con ojotas, porque fácilmente de contagiar el famoso pie de atleta o sabañones. Después la tiña corporal que ustedes ven ahí, puede aparecer en cualquier lugar. Tiña es hongos de la piel, ¿sí? Puede aparecer en cualquier lugar y tiene sus características. ¿Por qué? Porque si agarra donde hay pelo, pierden el pelo. Cambia el color de la piel, ¿sí? O sea, tiene sus características también muy llamativas. Bueno, en el caso de estos medicamentos, los antifúngicos o antimicóticos, yo no les encontré un material donde estuviera toda esta clasificación de los efectos o de los lugares de acción en castellano, ¿sí? Pero está fácilmente entendible igual, por más que esté en inglés. Bueno, se emplean los antimicóticos justamente para el tratamiento de esas infecciones micóticas, aquellas que están producidas por hongos. Vamos a arrancar con ahí donde dice la palabra dianas, vamos a ir desde ahí, les voy a ir explicando y damos toda la vuelta a la célula. Ustedes ven ahí que hay una célula, ¿sí? Célula sana, célula de la persona, donde están, digamos, todos representados distintos lugares donde los hongos pueden atacar.
Dentro de la célula ustedes ven que está también el núcleo, ¿sí? Recuerden que en el núcleo está el ADN. Bueno, vamos a ver el primero entonces que dice cell wall es pared celular, ¿sí? Wall es pared. En ese caso está en investigación. Los dos de arriba, ustedes ven que están en procesos de investigación. La idea es ver si hay forma de destruir la pared de esos determinadas síntesis, ¿sí? Para tratar determinadas síntesis que necesita ese hongo como para impedir que se pueda multiplicar. Entonces esta está en investigación. Vamos a ver más abajo, dice cell membrane, membrana celular. Recuerden que cuando hablamos de pared celular, son de las células vegetales, ¿sí? Entonces, como los hongos están dentro del reino fungi, que es dentro de la parte de vegetales, por eso tiene pared celular, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, abajo habíamos visto célula de membrana celular, ya la que rodea a la membrana celular, y en esos casos la idea también es inhibir, ¿sí? O sea, le frenan el desarrollo de determinadas sustancias que tiene esa pared celular. El ergosterol son vitaminas, ¿sí? Así que inhibe la formación justamente de alguna sustancia que sea necesaria para ese hongo. En esos casos, por ejemplo, los azoles, alilaminas, son partes, ¿sí? De los compuestos químicos que forman parte de esas paredes. Directamente en la membrana, ¿sí? El daño en la membrana van a ser los polienos, ¿sí? Son otras sustancias que también van a atacar ahí. Entonces, fíjense, distintas sustancias que vemos ahora, los azoles, las alilaminas, los polienos, todos van a ser sustancias que van a atacar a esa parte, a la membrana celular. Después tenemos otras como la grisofulvina, que es bastante conocida la grisofulvina, que es una droga que va a atacar directamente dentro del núcleo a los microtúbulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Los microtúbulos que se van formando cuando una célula se empieza a multiplicar. Entonces van a cortar esa multiplicación de la célula del hongo, por lo tanto no va a crecer. Después vamos a tener la flucitosina, es otra droga que se utiliza también en el núcleo y lo que hace es inhibe la síntesis de ácido nucleico, o sea, del material genético del hongo. Y por último, estaba allá arriba, esta también está en investigación, la idea es atacar a la síntesis de proteína. Ahí cuando ustedes ven con ese dibujito, es el sistema retículo endoplasmático, no sé si recuerdan algo de células, que era una de las organelas que sobre todo lo que fabricaba eran las sustancias que la célula necesitaba. Dentro de eso, las proteínas de los ribosomas. No sé si se acuerdan algo de célula. Entonces estos van a atacar justamente esta droga, están investigando para que ataque ahí, entonces la célula no tiene alimentos, no tiene proteínas, no puede formar sus membranas, sus paredes, por lo tanto muere, ¿sí? Esas son las formas que tienen de atacar, algunas en la pared, otras directamente en el núcleo celular de ese hongo. Bueno, Diana se refiere ahí a Diana, al punto donde atacan, ¿sí? A eso se refiere con Diana. Bueno, vamos a ver ahora los mecanismos de acción que tienen los antimicrobianos. Dice, los antimicrobianos ejercen su efecto letal, matan o inhibitorio, frenan sobre el microorganismo actuando en diferentes sitios de lo mismo. Estos sitios se denominan blanco de acción o diana, y la interacción entre el antimicrobiano y tales blancos se conoce como mecanismo de acción. O sea, bien, el mecanismo se une a partes específicas, como si fueran receptores,
y desencadenan la acción. Eso es un mecanismo de acción. Algunos van a ser tóxicos para esos microorganismos, otros van a impedir la replicación, o sea que se multipliquen. Otros secuestran factores esenciales para el crecimiento, por ejemplo, los nutrientes. Otros destruyen componentes esenciales, por ejemplo, las paredes de algunas bacterias. ¿Sí? O sea, tengan en cuenta que la medicación va a tratar de destruir a ese microorganismo. Cuando no se lo puede destruir, por lo menos frenarlo para que no pueda contagiar a otros. Vamos ahora entonces a los antibióticos, ¿sí? Esta es la más grande, la clasificación más grande. De los principales grupos de fármacos antimicrobianos, recuerden algo también. Los antibióticos y los antiinflamatorios son, que vamos a ver después de la próxima clase, vamos a ver dolor y ahí vamos a hablar inflamación y dolor y vamos a hablar sobre los antiinflamatorios. Pero estos dos grupos de medicamentos son los dos grupos que más reacción alérgica generan, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Si bien los antiinflamatorios son más usados, ¿sí? Pero ambos grupos son, digamos, utilizados en el autoconsumo, en la automedicación. Y eso no tienen en cuenta, digamos, los efectos adversos que pueden haber. Uno no sabe si la persona a la que uno le recomienda un antibiótico, la persona no sea alérgica, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, vamos a ver la clasificación de los antibióticos, es grande, ¿sí? Son 10 grupos, así que vamos a arrancar con el primero. Dentro del primero, los aminoglucósidos. Acá no me interesa que ustedes sepan, ¿sí?, los nombres de las drogas. Yo les voy a ir diciendo cuáles son las más comunes, las que más ustedes se pueden llegar a encontrar, o a lo mejor ustedes conocen por algún medicamento que ustedes utilizan, pero no me interesa que se lo aprendan de memoria. Sí, por ahí saber que un aminoglucósido es un antibiótico, ¿sí? Bueno, streptomicina, neomicina, amikacina, kanamicina, tobramicina, gentamicina, espectinomicina. Fíjense que todo terminan en micina, ¿sí? Este es un grupo muy particular y normalmente los antibióticos suelen tener las mismas terminaciones, ¿sí? Bueno, en estos casos, neomicina, cremas, ¿sí? También inyectables. Amikacina, uno de los primeros inyectables que se empezaron a utilizar. Tobramicina se usa mucho para los ojos, para el oído, ¿sí? En gotitas. Gentamicina en crema, gentamicina también en colirios. Esos son los más utilizados, lo que más ustedes a lo mejor incluso han utilizado. Vamos al segundo grupo, los beta-lactámicos, los más polémicos, los que se llevan el número 1 en los efectos adversos. No sé si ustedes, creo que ya ustedes les había dicho, si no se los dije, les digo ahora, las penicilinas nacen de un hongo, ¿sí? Es un medicamento que se utiliza para las bacterias, pero nacen desde un hongo, el hongo negro del pan. ¿Sí? Así que medio que por casualidad surgió la investigación, descubrieron que muchas culturas utilizaban pan con moho y colocaban arriba de las heridas. La penicilina fue el primer antibiótico que se pudo utilizar para salvar vidas. Antes la gente se moría por las infecciones. Imagínense la diferencia que significó en las guerras, ¿sí?, donde las amputaciones eran, y las pérdidas de miembro era algo común. La aparición de la penicilina justamente permitió que esos soldados y demás tuvieran nueva oportunidad. No solamente los soldados, sino cualquier persona que tenía un corte importante, no había manera de solucionarlo. Bueno, la penicilina fue utilizada justamente en eso. Bueno, dentro de las penicilinas vamos a encontrar, dentro de los beta-lactámicos. ¿Sí? Beta-lactámicos significa un grupo de drogas que van a compartir una parte de su estructura química. ¿Sí? Por eso dentro de esos beta-lactámicos están las penicilinas, ahora vamos a ver que hay otras. Bueno, específicamente las penicilinas
vamos a tener benzilpenicilina o penicilina G, lo pueden encontrar de las dos maneras, fenoximetilpenicilina, esos son los agregados químicos que se le van haciendo, o penicilina B, la ticarcilina, la cloxacilina, ahí hay una coma, ¿sí? Entre las dos A, amoxicilina, que es ampliamente conocido, la amoxidal, que muchos utilizan para las gripes, la ampicilina, que fue como una evolución después de la amoxicilina, la vacampicilina, la piperacilina. Bueno, de todas estas, la penicilina G, la penicilina benzatínica, ¿sí? Son las que más se utilizan en forma inyectable. Hay penicilina oral también en comprimidos, y dentro de estas otras drogas, digamos, la amoxicilina es la número 1 en consumo y automedicación, y la ampicilina, digamos, sería la siguiente en uso. Recuerden, por ejemplo, que estas penicilinas son las que se utilizan, por ejemplo, en el caso de infecciones de transmisión sexual. Seguimos dentro del grupo número 2, que eran los beta-lactámicos. Vamos al segundo grupo, que se llama cefalosporinas. Dentro de esta cefalosporina vamos a encontrar el primer grupo, la primera generación, el cefadroxilo, la cefalexina, cefrandina, cefalotina. De esta la cefalexina es la más conocida, ¿sí? Comprimido, jarabe, de todo lo que ustedes quieran, inyectable y demás. Después fue reemplazado por la cefalotina y el cefadroxilo. Esas son las que más salen de este grupo. Se llaman primera generación porque fueron las primeras que se sintetizaron, ¿sí? Después se le hicieron, cuando estas empezaron a perder su potencia, se le hicieron algunas modificaciones y apareció la segunda generación. En esa segunda generación aparecieron el ceflacor, cefuroxima, cefprosilo, cefonicida, cefoxitina, ahí está repetido cefuroxima. De estos, el cefuroxima, yo todavía no me había recibido, estaba trabajando en una farmacia de auxiliar, y recuerdo pero perfectamente cuando empezó a aparecer la cefuroxima, Cefurox se llamaba el medicamento que estaba de moda, y era Cefurox a todo. ¿Por qué? Porque era muy bueno, porque las bacterias no eran sensibles, ¿sí? Al revés, perdón, las bacterias eran muy sensibles a este medicamento y se lograban curaciones rápidas. Así que fue el boom, ¿sí? Incluso las pelean las obras sociales porque obviamente era nuevo, la obra social no los cubría. Bueno, así que cefuroxima fue el boom de esa generación. Bueno, habíamos llegado hasta esa segunda generación donde le decía que la cefuroxima fue como el boom, ¿sí? El destape de esa generación, obviamente al principio muy, muy efectiva. Con el tiempo perdió su efectividad. O sea, en personas donde no hay esa resistencia, sí se pueden utilizar perfectamente, por eso sigue siendo uno de los más utilizados en lo que es terapia intensiva. Bueno, tuvo que ser necesaria una tercera generación de la cefalosporina, y aparecieron la cefixima, cespodoxima, fíjense que los nombres son bastante similares en la terminación, ceftibuteno, cefditoreno, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona. En estos casos, las que fueron más comunes o las que más se van a encontrar en recetas, sobre todo en internados, van a ser la ceftriaxona, la cefotaxima y la ceftazidima. Esos son los 3 antibióticos más frecuentemente utilizados. Pero no paramos ahí. Hubo necesidad de una cuarta generación, una nueva modificación, y apareció la cuarta generación de cefalosporina. Y bueno, la cefepima, y cefpirona, que son ya exclusivos de lo que sea terapia intensiva, hospitalaria y demás, ¿sí? O sea, que son para aquellas superbacterias hospitalarias. Otro de los grupos, el tercer grupo dentro de los beta-lactámicos, las monobactamas.
el Astrionam. Esta es una única droga que pertenece a este único grupo, ¿sí? O sea, este grupo en particular. Las diferencias son antibióticos, pero las diferencias van a estar en forma química simplemente. Dentro de este mismo grupo vamos a encontrar los carbapenemes, ¿sí? Los carbapenemes, tenemos el imipenem, meropenem y ertapenem. Fíjense, siempre terminan igual. Los carbapenemes también, yo estaba haciendo mi práctica profesional en pediatría cuando aparecieron esto y se empezaron a utilizar masivamente. A lo mejor ya existían de antes, pero digamos que yo empecé a ver la utilización masiva de estos tipos de medicamentos, y eran algo así, lo describían los médicos del hospital, lo describían como bombas atómicas. Así que imagínense un imipenem en una criaturita, cuando era necesario la utilización, uno sabía que el caso era grave, ¿sí? O sea que eran medicamentos muy, muy caros, y que cuando los solicitaban era porque era un caso que era excesivo, ¿sí? Por eso se necesitaba una bomba atómica para que, para el léxico de los médicos y los enfermeros, si no necesitamos una bomba atómica, si no, no hay forma de salvar la criatura. Bueno, para eso eran los carbapenemes, ¿sí? Otro de los grupos dentro de esas beta-lactamas, los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la amoxicilina, el ácido clavulómico, o sea, la unión de los dos, la ampicilina y el subaltam, la piperacilina y el tazobactam, ¿sí? De estos, la amoxicilina y el ácido clavulámico son de las más utilizadas. Normalmente cuando la amoxicilina sola no funciona, automáticamente le dan una amoxicilina con un ácido clavulámico, ¿sí? La unión de las dos, no solamente ácido clavulámico, ¿sí? Tiene que ser las dos drogas juntas. A ver. Ahí está. Se me fue para el otro lado. Bueno. Vamos al tercer grupo. En el tercer grupo de los antibióticos va a estar el cloranfenicol. El cloranfenicol es un antibiótico también muy particular, se utilizan específicamente en algunos casos de lo que sean enfermedades respiratorias, a veces enfermedades urinarias también. Los glicopéptidos, vancomicina y teicoplanina, aparecen palabras para el ahorcado. La vancomicina también, estos son inyectables y van a ser utilizados sobre todo en lo que sea terapia. Las lincosamidas, el quinto grupo, ahí vamos a tener la clindamicina y la lincomicina. Estos son medicamentos que se utilizan mucho en cremas también. Los macrólidos, también ampliamente conocidos por la sociedad. ¿Por qué? Porque empezó el boom de los macrólidos con el tema de la monodosis, o sea, una sola dosis por día. Esto ganó mercado. En lugar de tener que cada 6 horas estar despertándome para tomar el medicamento o darle a mi hijo el medicamento, estos macrólidos me solucionaban el tema porque era uno por día. Bueno, en este caso también arrancamos con 3 tomas, ¿sí? Que fue la dosis inicial que se hicieron, y después con el tiempo vimos que con 3 dosis no se solucionaba y tuvimos que aumentar a 5 y hoy como máximo 6 dosis, o sea, 6 días seguidos de tratamiento, no más que eso. Bueno, dentro de estos macrólidos vamos a encontrar la eritromicina, la espiramicina, la rocitromicina, la acitromicina, la claritromicina. Dentro de este grupo no todos tienen esa dosificación que le acabo de decir. Eso sobre todo es la acitromicina, ¿sí? Que tiene esa dosificación particular. Después ustedes, la eritromicina es uno de los antibióticos más utilizados para reemplazar a la penicilina cuando el paciente no puede recibir penicilina. ¿Sí? Supónganse que es alérgico a la penicilina, entonces va a usar este tipo de medicación. Bueno, la claritromicina también es un medicamento que se utiliza muchísimo en todo lo que sea la parte respiratoria y también la parte urinaria. Bueno, a ver, las quinolonas. Dentro de las quinolonas tenemos el ciprofloxacino, también lo deben conocer seguramente.
ofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, norfloxacino. Ciprofloxacina y levofloxacina se utilizan muchísimo en enfermedades urinarias, ¿sí? Muchísimo. La norfloxacina y el moxifloxacino se está utilizando para infecciones dentales, por ejemplo. Pero va a depender del médico, el prescriptor. Bueno, dentro de las sulfamidas tenemos la trimetoprima y el cotrimoxazol. El cotrimoxazol es una combinación de trimetoprima con sulfametoxazol, ¿sí? Entonces sale esta combinación a dosis fija, por eso se le llama cotrimoxazol. Este antibiótico tiene muchísimos años, lo usaba yo cuando era chica. Bueno, no es que soy tan vieja tampoco, pero me refiero a que tiene muchísimos años. Hoy ustedes no lo van a encontrar mucho, pero sí pueden ver, si empiezan a trabajar en una farmacia, que de vez en cuando aparece algún cuadro difícil de tratar con los antibióticos porque hace tratamiento con la amoxicilina, no funciona, hace con acitromicina, no funciona, hace con otro, no funciona, y terminan cayendo los médicos en las sulfamidas. ¿Por qué? Porque como hace mucho tiempo que no se utiliza, ¿sí? Las nuevas bacterias no la conocen a la droga, ¿sí? Entonces son sensibles a esas drogas más viejas. La marca comercial más conocida en su tiempo y hoy sigue siendo es el Bactrim, por ejemplo. ¿Sí? El Bactrim es cotrimoxazol, justamente veo que hay algunos pediatras que lo vuelven a recetar para aquellos casos que no tienen una solución inmediata. Bueno, tenemos otro grupo, las tetraciclinas. Las tetraciclinas tenemos la doxicilina, la tetraciclina, que fue la primera, por eso se llama así el grupo. Minociclina, esto se utiliza mucho también, ¿saben dónde? En cremas para los cabellos, por ejemplo, también, ¿sí? Infecciones del cuero cabelludo y demás. Mucho para las cremas de acné también. Y dentro del grupo de las misceláneas significa como mezcla de todo un poco, van a estar todos aquellos que no encajan ninguno de la clasificación anterior. Entonces ahí aparecen antibióticos como la mupirocina, que es un excelente antibiótico para infecciones de piel. Se utiliza mucho en todo lo que sean los granos, ¿sí? O sea, esos abscesos donde hay mucha pus, la mupirocina es fantástica. La fosfomicina, el ácido fusídico, son todos antibióticos, la bacitracina, polimixina, gramicidina y tirotricina, son antibióticos que ustedes los van a encontrar mucho en los caramelos para chupar, ¿sí? Los caramelos para la garganta, que son caramelos antibióticos para chupar, van a encontrar cualquiera de esos 4 finales. O sea que en aquellos que no encajan en ninguno de los grupos anteriores, los ponemos en estas de miscelánea. Pero no quiere decir que por no tener un grupo específico no son importantes. Le digo que la mupirocina es uno de los mejores antibióticos también para los nacidos. Bueno. Sé que son muchos nombres, por eso no les pido que sepan los nombres, sino que por ahí sepan que un beta-lactámico, cuando ustedes leen un informe es un beta-lactámico, sepan que es un antibiótico. Bueno, dicen los antibióticos, que se abrevian así, ATB, según el efecto final que ejercen sobre la viabilidad bacteriana, pueden ser bacteriostáticos si lo frenan, ¿sí? Estáticos de detener, recuerden, o bactericidas si logran matar a la bacteria. Este efecto dependerá de la droga considerada, de la dosis administrada y también del tipo de microorganismo. Hay en algunos casos donde al aumentar la dosis pasa de ser bacteriostático a ser bactericida, ¿sí? O sea, se vuelve más tóxico para la bacteria. En cambio hay otros que no, que independientemente de la cantidad van a llegar a un nivel tóxico, ¿sí? Para la persona y la bacteria va a seguir. Así que va a depender de ese microorganismo y de esa droga que se esté utilizando. Dentro de los antibióticos bacteriostáticos más reconocidos vamos a tener justamente el cloranfenicol de la lista anterior, los macrólidos, las sulfonamidas, la trimetoprima, las tetraciclinas, la
furantoína. Esos son los típicos antibióticos bacteriostáticos. Y los bactericidas, que son los que necesito, digamos, en aquellos casos necesito resolver más rápidamente. Recuerden que cuanto más bactericida sea, más malo es y más va a barrer con todas las bacterias de mi cuerpo. Vamos a tener los betalactámicos, los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, el metronidazol, la rifampicina, la polimixina, vancomicina, rifampicina, fosfomicina, los carbapenemes. Por eso en estos bactericidas son los que le llamamos las bombas atómicas, o sea que destruyen todo. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo, si tengo alguna infección en la garganta, no necesito usar un carbapeneme, ¿sí? Porque no necesito una bomba atómica. Con algo más específico para esa infección de la faringe, es mucho mejor o mucho más recomendado. A eso se refiere con la utilización de uno u otro. Vamos a los antivirales. Recuerden que los antivirales habíamos dicho que no todos los virus tenían tratamiento. Bueno, ahí tenemos por un lado los no retrovirales y los, que vamos a ver, los retrovirales. En los no retrovirales, ¿a qué se refiere con retrovirales? Los virus, cuando se sintetizan, pueden hacerlo en forma derecha o hacia atrás, o sea, hacia adelante o hacia atrás. Los que son retrovirales hacen la síntesis hacia atrás, ¿sí? Por eso se llaman retrovirales. En términos generales le explico, porque no le voy a explicar específicamente cómo lo hacen, ¿sí? Sino que en la síntesis de su ADN van a hacerlo hacia atrás. Por eso se llaman retrovirales. En este caso vamos a encontrar, digamos, distintas maneras también de interferir con esto. Por un lado, la síntesis de proteínas que tiene el virus, voy a poder interactuar con eso, inhibir esa síntesis de proteína. Como no tiene la proteína, recuerden que un virus, ¿cómo era? Un núcleo donde estaba el material genético y rodeado, ¿sí? Rodeado de una cápsula de proteínas, azúcares, grasas, ¿sí? Muy complejo. Bueno, esa cápsula que tiene es donde, si yo le bloqueo esas proteínas, puedo matar al virus, ¿sí? Entonces, en esos casos, la droga interferón alfa va a actuar así, modificando esas proteínas de la cápsula. Habíamos visto también que algunos atacaban directamente hacia el núcleo. Aquellas drogas como la ribavirina, ¿qué va a hacer? Va a entrar directamente a la síntesis de ARN mensajero específicamente, que es el que lleva el código, el que lleva la información de ese virus, y va a inhibirlo, lo va a frenar. Por lo tanto, no hay replicación, ¿sí? No hay de un virus tengo dos, no hay. En el tercero, la aciclovir o el ganciclovir, el aciclovir es uno de los más conocidos, lo que va a hacer es inhibir la ADN polimerasa. La ADN polimerasa también es una enzima que va a formar parte de todo lo que es el circuito de formar ese ADN, ¿sí? Del virus, de dividirse, por eso el mensajero le lleva la información, de dividirse y de formar las nuevas cadenas. Eso hace la polimerasa, formar la cadena de ADN del virus. El aciclovir, por ejemplo, es uno de los antivirales que se utiliza mucho para el herpes, ¿sí? El herpes labial y el herpes genital. Y después el cuarto grupo que vemos ahí, tenemos la mantadina o rimantadina, que son los inhibidores de la liberación del genoma viral, o sea, y la bloquean, le encapsulan al virus y por más que se dividió ahí adentro de la célula, no puede romper esa célula y contagiar a otros, ¿sí? Recuerden el dibujito como vimos. Vamos a los retrovirales. Tenemos dentro de este grupo están aquellos tipos de virus más peligrosos, ¿sí? Los retrovirales. Cuando son no retrovirales quiere decir que sintetizan forma hacia adelante, ¿sí? Y los retrovirales sintetizan hacia atrás. Bueno, estos retrovirales
tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa, o sea, marcha atrás siempre, ¿sí? De los nucleósidos, o sea, del ADN, y ahí tenemos la primer droga que se utilizó, la ZT, o sidobudina, que es la droga que se utilizó, la primera que se logró sintetizar, que servía en el tema del tratamiento del HIV. ¿Sí? Esa fue la primera droga que se pudo sintetizar, significó un cambio total en la vida de aquellas pacientes que estaban con HIV en aquel momento. No eran los tiempos de ahora, o sea que no había tratamiento, se conocía poca la enfermedad y demás, y apareció 6 meses después que Freddie Mercury murió por HIV. Así que imagínense, si hubiera vivido un poco más, a lo mejor el tratamiento lo hacía bien. Era una droga muy fuerte, es una droga muy fuerte, entonces muchos de los pacientes también tenían muchos efectos adversos. Sí, o sea, por un lado no querían morir y por otro lado el efecto adverso, los vómitos y demás, era muy fuerte, era como un quimioterápico. Así que, bueno, después con el tiempo se fueron sintetizando y hoy hay una amplia variedad de drogas para el HIV. Dentro de los inhibidores de la transcriptasa reversa, no nucleósidos, no de ese tipo, digamos, tenemos la nevirapina, que es otra de los antivirales utilizados para el HIV, y los inhibidores de la proteasa, o sea, la enzima que va a formar las proteínas de esa cápsula, el saquinavir. Estos fueron los primeros en cada uno de sus grupos. A partir de ahí, hoy hay infinidad, ¿sí?, de antivirales. Específicamente busca algunos, ¿sí?, como para darle un vistazo más general de lo que son los antivirales. Habíamos visto de los no retrovirales, habíamos visto el interferón alfa. Los efectos adversos, sobre todo, les voy a, para que ustedes entiendan, digamos, todos los efectos que generaban, o me curo la enfermedad y soporto esto, o bueno, me banco la enfermedad y no quiero pasar por todos los efectos adversos. Bueno, el cuadro siempre se va a acompañar, cuando uso interferón alfa, de un síndrome similar al de una influenza aguda, es una gripe muy fuerte. Cuando ya estamos con los efectos adversos tóxicos, podemos encontrar mielosupresión con granulocitopenia y trombocitopenia. ¿Qué quiere decir? Mi sistema inmunitario baja, ¿sí? Y tenemos trastornos de los glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿sí? Las plaquetas. Neurotoxicidad, alopecia, pérdida de cabello, proteinuria, proteínas en la orina, hiperazoemia, mucha cantidad de nitrógeno en sangre significa, nefritis intersticial, o sea, inflamación del riñón, y hepatotoxicidad, o sea, fíjense que le destruía el cuerpo, o sea, por un lado estaba atacando el virus, pero por otro lado destruía el cuerpo. La ribavirina. Los efectos adversos, fíjense, en aerosol puede causar irritación leve de la conjuntiva en la vista, exantema, urticaria, jadeo transitorio porque afecta al pulmón, deterioro reversible ocasional de la función pulmonar usado en el tiempo. Por vía sistémica, o sea, inyectable. Anemia reversible relacionado con la dosis debido a hemólisis extravascular. Hemólisis es rotura del glóbulo rojo, o sea, pérdidas, digamos, de glóbulos rojos. Y supresión de la médula ósea, o sea que el sistema inmunitario también se ve afectado. Por vía oral, aumenta el riesgo de fatiga, de tos, de exantema, o sea, erupciones, de prurito, de náuseas, de insomnio, de disnea, dificultad para respirar, de depresión y anemia. O sea, bastante completito los efectos adversos de los antivirales. Con el aciclovir vamos a tener que los efectos adversos son bien tolerados, a veces puede ocasionar náuseas, diarrea o cefalea, pero con los comprimidos, no con las cremas, ¿sí? O sea que se absorbe muy poco, el efecto que tienen las cremas es directo sobre la lesión.
Por lo tanto, una embarazada que tenga herpes puede perfectamente utilizar la ciclovir en crema, no así los comprimidos. El ganciclovir, los efectos adversos pueden ser neutropenia, o sea, el problema de glóbulos blancos en la sangre, anemia en los glóbulos rojos. En general es muy bien tolerado, en ocasiones puede causar algún efecto del sistema nervioso central. La mantadina y rimantadina, los efectos adversos pueden ser trastornos gastrointestinales, efectos sobre el sistema nervioso central. Para evitarlo, dice, siempre se deben reducir las dosis en mayores de 65 años y pacientes con insuficiencia renal. ¿Por qué el tema de la edad y aquellos que tenían insuficiencia renal? ¿Por qué? Porque con la edad y aquellos que ya tienen un problema del riñón, recuerden que el riñón es el principal órgano que elimina los tóxicos del cuerpo. Si yo tengo insuficiencia renal que el riñón no elimina, yo retengo. Y con la edad también no elimino todo lo que tenga que eliminar, al retener esos niveles tóxicos pueden subir rápidamente. Siempre recuerden, un paciente que tiene problema de hígado, que es el que metaboliza las drogas principalmente, o que tenga problema de riñón, que es el que principalmente elimina las drogas, son las personas que van a tener que tener cuidado con las dosis. Vamos con los antiparasitarios. Dentro de los antiparasitarios tenemos los antiprotozoarios, recuerden que eran los protozoos, los helmintos y los, bueno, en este caso le pone hemotisulares, que son los de la sangre. Los protozoarios, el metronidazol, la trimetoprima y el sulfametoxazol, el cotrimoxazol es la mezcla de estos dos. El metronidazol es muy utilizado, ¿sí? Se usa mucho en lo que sean algunas giardias en la mujer, ¿sí? En tricomonas en la mujer. Cuando veamos enfermedad de transmisión sexual, vamos a ver que la tricomoniasis es una de las enfermedades más prevalentes en el mundo, ¿sí? O sea, es la principal enfermedad de transmisión sexual del mundo. No es peligrosa, se cura fácilmente con un metronidazol, pero digamos que es una de las enfermedades más transmitidas. Entonces, metronidazol para ese tipo de parásitos. Los antihelmínticos, recuerden que los helmintos eran más los gusanos, en ese caso tenemos el albendazol, el mebendazol. El mebendazol es la droga al mebutar, ¿sí? Que más de una vez nos han dado de niños. El mebutar simple, el mebutar compuesto. ¿Cuál es la diferencia? Tenía el compuesto albendazol, que es más utilizado para lo que sea la lombriz solitaria, ¿sí? Y los antiparasitarios hemotisulares de la sangre, la cloroquina y la primaquina, que por ejemplo se utilizan mucho en el paludismo. En el paludismo es un parásito transmitido por un mosquito que cuando nos pica, ese parásito empieza a multiplicarse en nuestro cuerpo. Tenemos también, por ejemplo, toxoplasmosis. La toxoplasmosis se transmite por los gatos, nos contagia, y la toxoplasmosis, nosotros acá en Misiones tenemos como un nivel de toxoplasmosis general, endémico, ya se volvió. No es el problema tener toxoplasmosis, el problema está en que esté activa la toxoplasmosis. Entonces, cuando a una embarazada se le detecta toxoplasmosis, porque es uno de los típicos exámenes que se le hace, se le va a controlar si está quieto o si sube. El problema está cuando ese valor va subiendo con el embarazo. ¿Por qué? Porque tiene graves efectos sobre el feto, ¿sí? Entonces, si tengo toxoplasmosis, no contagia el pelo del gato, ¿sí? Que eso es otro de los mitos. Una embarazada, cuando a veces está embarazada, alejate del gato. El gato no contagia por el pelo, contagia por la caca del gato, ¿sí? O sea que volvemos nuevamente. Las medidas higiénicas son las que hay que tener en cuenta. Que el animal sepa dónde tiene que hacer su caca, preferiblemente las piedritas, que se elimine periódicamente las piedritas de su baño, que digamos eso ayuda a que no se transmita. Pero el gato es un animal sumamente limpio, así que no hay que estar lamiéndole al gato, sería la solución, pero los pelos no contagian, ¿sí? Para que se queden tranquilos.
Bueno, y esos son los hemotisulares que pueden llegar a generar algún tipo de problemas. El dengue, por ejemplo, es un parásito también transmitido por los mosquitos nuevamente. Si hablamos de asesinos seriales, el número 1 del mundo son los mosquitos, aunque ustedes no lo crean. Búsquenlo, pueden googlear, el número 1 en asesinos, el que más seres humanos ha matado, no es el tiburón, sino que es el mosquito, ¿sí? Justamente por este tipo de enfermedades. Paludismo, dengue, miles de enfermedades, malaria, gripe, bueno, la gripe porcina no, bueno, todas las enfermedades que son transmitidas por el chikungunya, todas las enfermedades que son transmitidas por los mosquitos. Bueno, dentro del grupo, estos eran los soles que aparecían en el dibujo, ¿sí? Los azoles, los imidazoles, por ejemplo, el metronidazol y el cenidazol. Los efectos adversos que tienen van a ser náuseas, diarrea, dolor de cabeza, vómito, dolor abdominal, polineuropatía sensitiva, o sea, mucha sensibilización de las terminaciones nerviosas. Con el uso crónico, el efecto disulfirán con el alcohol. ¿Cuál va a ser el efecto disulfirán si yo lo mezclo con alcohol? Por eso es importante que este tipo de drogas no se consuman con alcohol. Ni junto ni durante el tratamiento. O sea, todo el tiempo del tratamiento no usar alcohol. Van a incluir rubor, cefalea, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, debilidad, visión borrosa, confusión, transpiración, asfixia, dificultad para respirar y ansiedad. La diodo hidroxiquinoleína, ese era del grupo de las quinoleínas. Los efectos adversos pueden aparecer forúnculos, escalofríos, molestias gastrointestinales, alteraciones de la función tiroidea. Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, interfiere con la síntesis de las hormonas. El albendazol y el mebendazol, que son los antiparasitarios más comunes, utilizados en niños y demás, los efectos adversos van a ser dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, la diarrea, el mareo, el vértigo, ¿sí? Y tiene interacciones con teofilina, con cimetidina y con los anticonvulsivantes. Teofilina es un medicamento para el asma, cimetidina para la acidez, y los anticonvulsivantes. O sea, siempre hay que tener en cuenta si la criatura que está con parásitos no tiene convulsiones. A veces los parásitos generan convulsiones. ¿Por qué? Porque afectan la parte neurológica, el sistema nervioso central. Yo conocí a un chico que tenía convulsiones, le estaban tratando, en mi época del secundario, le estaban tratando con, como epiléptico, y en realidad tenía 4 lombrices solitarias. Así que imagínense la invasión que tenía de parásita. El praziquantel era algo rarísimo en su momento. El praziquantel, los efectos adversos, malestares gastrointestinales y cefaleas. Siempre van a ver que aparece algún efecto del sistema nervioso central, como las cefaleas, o algún, digamos, efecto gastrointestinal. Dentro de la cloroquina, prolongación de QT en los electroencefalogramas. ¿Qué quiere decir? Puede alterar el ritmo cardíaco, ¿sí? Y prolongación de QT, ¿vieron el típico dibujito con el saltito que pega el gráfico? La separación, habíamos visto en la parte cardiovascular, habíamos visto eso, ¿sí? Que no se pueden separar, siempre tiene que ser el mismo ritmo, porque la separación me está implicando que en algún lado se acorta, y esa separación del tiempo también lo que hace es que se quede más lento, quede más tiempo la sangre quieta, y eso hace que aumente el riesgo de formar coágulos. Un coagulito chiquitito no me va a afectar, pero cuando se empieza a sumar varios coagulitos, sí podemos tener un problema. Puede aparecer amnesia, prurito, diarrea, pérdida de apetito, náuseas. Vieron que siempre va a ser más o menos lo mismo. Interaccionan con los antiácidos, con la cimetidina, ¿sí? Que también es un antiácido, y reduce la absorción de ampicilina. Ampicilina, antibiótico.
La primaquina tiene dolor abdominal, anemia hemolítica, o sea, se rompen los glóbulos rojos, significa hemolítica, agranulocitosis, que son alteraciones de los glóbulos blancos, arritmias y jaquecas. Más o menos siempre está en lo mismo. Bueno, con los antimicóticos, fíjense, en todos estos medicamentos yo le hice más hincapié en los efectos adversos, ¿sí? Dentro de lo que es la clasificación de los medicamentos antimicóticos tenemos los antimicóticos sistémicos, que son para cuando tengo infecciones a nivel sangre, ¿sí? La anfotericina B, la flucitocina, habíamos visto los azoles. Dentro del grupo de los azoles está el ketoconazol, muy conocido, el itraconazol y el fluconazol. El fluconazol se utiliza mucho para las infecciones de hongos vaginales, por ejemplo, en óvulos. En cremas para, supónganse, infecciones en el pene, ¿sí? O sea, hongos en el pene. El ketoconazol, hay infinidad de productos con ketoconazol, hasta shampoo podemos encontrar con ketoconazol. Distintas cremas y demás. Solas y combinadas, ¿sí? Porque a veces están solas y a veces están combinadas con corticoides y otras cosas. Como el macril, por ejemplo. Los antimicóticos sistémicos para infecciones mucocutáneas, o sea, lo que sea piel. La gliciofulvina y la terbinafina. Y los antimicóticos tópicos en general, o sea, la piel externa, digamos, la nistatina, los azoles, que ya habíamos visto, y las alilaminas. Esto ahora les va a sonar más fácil el cuadrito que vimos, que hablaba de los azoles y las alilaminas, el cuadrito que estaba en inglés. La anfotericina B, dice, se dividen en dos grupos los efectos adversos. Por un lado, la toxicidad relacionada con la infusión, o sea, la colocación en vena. Me puede dar fiebre, escalofríos, espasmos musculares, vómitos, cefalea, hipotensión. Y una toxicidad más lenta, por ejemplo, cuando yo coloco directamente en vena es rápida, ¿sí? O es automática. En cambio, cuando yo uso anfotericina en otro medio, ahí sí el daño puede ser más lento, porque se va a eliminar más lento, va a dañar el riñón. La azoemia, que es alta cantidad de nitrógeno, el nitrógeno en sangre. Por vía intratecal, o sea, directamente en las meninges, puede producir aracnoiditis, que es inflamación del aracnoides, que es una de las membranas que tiene la meninges. La intratecal es una también de esa, intratecal es adentro de esa membrana y puede provocar convulsiones. La flucitocina, los efectos adversos resultan del metabolismo de la flora intestinal, dando origen a un metabolito anticanceroso tóxico. La toxicidad a la médula ósea causa anemia, leucopenia y trombocitopenia. O sea, anemia, pérdida de los glóbulos rojos, leucopenia, alteración de los glóbulos blancos y trombocitopenia, alteración de las plaquetas. Puede ocurrir una especie de enterocolitis, entero desde los intestinos, a dosis elevadas y resistencia a dosis subterapéuticas. O sea, la flucitocina, que es necesario controlar bien la ventana terapéutica, que no vaya por debajo ni por niveles tóxicos, siempre la dosis muy controlada. Debe medirse su concentración y evitar esos efectos tóxicos. Dentro de los azoles tenemos los imidazoles, como el ketoconazol, miconazol y clotrimazol. Los tres son ampliamente conocidos porque se ven en todo tipo de cremas y demás. Y los triazoles, que pueden ser el itraconazol y el ketoconazol también en compuesto, ¿sí? No son tóxicos, sus manifestaciones adversas mínimas son trastornos gastrointestinales y pueden producir anormalidades en las enzimas hepáticas y rara vez una hepatitis clínica. No sé si llegamos a terminar. La gliciofulvina, los efectos adversos pueden ser alergia, enfermedad del suero, hepatitis, las interacciones farmacológicas con la warfarina, que es un anticoagulante, el fenobarbital, que es un antiepiléptico. La terbinafina es una alilamina,
El efecto adverso es poco común que aparezca, pero cefalea y trastornos gastrointestinales, vómitos, diarrea, ese tipo. Con la nistatina, que también se utiliza mucho en óvulos y comprimidos y demás, es tóxica por vía endovenosa, por eso se usa tópicamente, no se absorbe por la piel y mucosa, por lo que no es tóxico por vía oral. Por eso puedo usar comprimidos y óvulos y demás. Y ahí sí terminamos. Justito me parece, porque se está por cortar en cualquier momento. Bueno, de todo esto, ¿qué es importante que ustedes entiendan? Que los grupos farmacológicos son específicos para esas enfermedades específicas. Un antibiótico se usa para enfermedades bacterianas, un antiparasitario para enfermedades parasitarias, un antiviral para enfermedades virales, un antifúngico para enfermedades de hongos. ¿Sí? Ahora se habló mucho con el COVID y demás, se han utilizado del grupo de las primaquinas antiparasitarios, ¿sí? Se han utilizado porque se probaron distintas drogas para ver el efecto que podían producir, ¿sí? Pero todos los estudios que se hicieron podían decir que aumentaba, que disminuía el riesgo y demás, pero en realidad no hay ninguna prueba efectiva de que pudieran ayudar a matar al virus, ¿sí? O sea que eso también, porque la gente salió como loca a usar antiparasitarios, incluso con niveles tóxicos, porque usaban antiparasitarios de uso veterinario, que esos antiparasitarios están hechos para vacas y caballos, no para los 50, 70, 80, 90 kilos del ser humano. ¿Sí? Estábamos hablando de 300, 400, 500 kilos del ganado. Así que con esos errores y todo, hemos pasado esta cuarentena con la automedicación. Ustedes que van a ser auxiliares de farmacia siempre tienen que tener en cuenta la información de aquellas cosas que están tomando, ¿sí? Siempre. Y siempre tienen que estar atentos si hay algún efecto adverso que sea muy particular o muy peligroso como para tenerlo en cuenta. Bueno, antes que se termine y se corte, recuerden que hasta fin de mes tienen para la presentación del trabajo práctico, ¿sí? El trabajo práctico es una de las notas que yo considero para la nota final, ¿sí? Así que, por favor, vayan viendo, vean sus dudas y tienen justamente hasta fin de mes, ¿sí? Bueno, chicos, estamos entonces. Nos vemos, si no tienen pregunta, nos vemos la próxima. Yo ahora les subo el video de la clase anterior, les subo el material